Preguntar dónde está el médico anestesista antes de una intervención no es un capricho ni un lujo. De hecho, la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, SEDAR, ha utilizado esta cuestión para lanzar una campaña que busque sensibilizar y concienciar de la importancia de conocer a estos profesionales. Nos acompaña ya Javier García, es presidente de SEDAR y jefe del Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Buenos días, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ana Isabel. Un placer estar aquí con vosotros en este precioso programa. No cabe duda de que el número de intervenciones con anestesia o sedación ha crecido. Se utilizan a menudo en pruebas ambulatorias, como por ejemplo una endoscopia o una exploración radiológica. ¿Siempre las administra un médico anestesista o pueden hacerlo otros profesionales sanitarios, como las enfermeras? Bueno, este es el origen de directamente informar a la población de una situación que estamos detectando que se está ampliando de una forma descontrolada, y es que nos están llegando noticias de diferentes comunidades autónomas donde es verdad que estos procedimientos ya lo están haciendo todo tipo de especialidades e incluso gente que no es médico, y esto es realmente, creo que es una situación potencialmente peligrosa para la seguridad del paciente y que, por tanto, los pacientes deben estar bien informados. Claro, quizás se han minimizado los riesgos que puede tener la sedación que se emplea incluso en la consulta del dentista. Exacto. El problema en el que estamos yo lo comparo mucho a la seguridad en aviación. La seguridad en aviación ha llegado a unos límites maravillosos. Probablemente cualquiera que quiera copiar un sistema de seguridad debe copiar a la aviación. Actualmente la mortalidad por incidentes críticos tanto en aviación como en anestesia han bajado muchísimo. Si comparamos, por ejemplo, con hace 60 años, la mortalidad de causa anestésica era 1 por cada 1000 actos anestésicos, y actualmente lo hemos conseguido bajar los profesionales de anestesia hasta 1/150.000. Algo similar pasa en la aviación. Pero yo ahora me pregunto si a alguien le parecería de sentido común empezar a quitar de repente todos los mecanismos que nos han llevado a tener estos buenos resultados de seguridad, ¿no? ¿A alguien le parecería correcto subir ahora a un avión y no hubiera pilotos en la cabina, sino que, como todo el mundo sabe, que hay mucha seguridad y que la mayoría de los despegues y aterrizajes lo hace un piloto automático? Pues a partir de ahora, para ahorrar costes, no ponemos pilotos en las cabinas y ya está. Estoy convencido que la gente no entraría en esos aviones. Pues algo parecido está ocurriendo con el tema de las sedaciones profundas. Queremos aclarar que no se trata de cualquier sedación, se están haciendo realmente procedimientos que son exactamente igual que anestesias generales. En el momento que tú utilizas un fármaco anestésico, es decir, nosotros estamos hablando exclusivamente de utilizar fármacos de anestesia general, propofol o gases anestésicos, por médicos o por incluso personal no médico que no sea anestesiólogo. Eso es verdaderamente el peligro, porque estos fármacos producen apnea, y apnea significa que te dejas de respirar, y en el momento que te dejas de respirar, para un anestesista esto es lo normal, es nuestra práctica diaria. Resolvemos la situación, intubamos, hacemos ventilación mecánica y no hay ni el más mínimo problema. Por eso es tan segura la anestesia en manos de un anestesista. Pero esa misma situación, con esos mismos fármacos, es potencialmente letal o mortal para un paciente, independientemente del procedimiento que hagamos. Doctor García, la sedación entonces no es una práctica muy sencilla. Claro, el problema es que dentro de la sedación se ha metido un grupo de procedimientos que varían mucho, ¿no? Nosotros, realmente la sedación se puede dividir en 4 planos, ¿no? Primer plano, ansiolisis, sedación leve, luego ya moderada, que empieza a ser ya complicada, y lo que se está hablando aquí es la sedación profunda, que realmente sedación profunda es cuando un enfermo no responde a un estímulo doloroso. Cuando te hacen una endoscopia, te está doliendo. Entonces, cuando tú administras fármacos anestésicos generales para evitar que el enfermo no se mueva, esa es la definición de anestesia general. ¿Qué diferencia hay entre una sedación profunda, que es una diferencia prácticamente inexistente? Pues que el enfermo siga respirando espontáneamente o ya entre en parada respiratoria y haya que intubarlo. Pero realmente es exactamente lo mismo, porque la línea que separa una sedación profunda de anestesia general es una línea virtual que, incluso con la misma dosis a un mismo enfermo en diferentes situaciones, le produce una parada respiratoria y otras veces no. Por eso en todos los artículos, en todos los estudios te dicen una sedación profunda
debe tener las mismas consideraciones de seguridad que una anestesia general. Y eso pasa por la monitorización adecuada, respiradores adecuados y, por supuesto, un anestesiólogo a la tuya para que pase lo que pase, resuelva el problema. ¿A su juicio, doctor, se está abusando de esta técnica? Bueno, abusar no. Hoy día es verdad que la gente no tiene por qué sufrir. Una endoscopia, una gastroscopia, si te la han hecho totalmente despierto, es un procedimiento que duele, y hoy día disponemos de los mecanismos para evitarlo. El problema no es que se abuse de poner anestesias en estos procedimientos. El problema es que se ha banalizado totalmente la anestesia. Como la anestesia es muy segura, hemos hecho un salto y ahora entonces cualquiera la puede dar. Y esto es un error conceptual básico. Es como si ahora dijéramos que cualquiera puede pilotar un avión. Para que se hagan una idea de la aviación, por qué es tan segura, un piloto, por muchas horas que tenga de manejar un Boeing 737, no puede mañana pilotar un Airbus, y le garantizo que lo podría hacer. Pero se toman tan en serio la seguridad, que no le pase nada a ningún paciente en aviación, que no quieren correr el más mínimo riesgo. Aquí de repente se compara 4 años, porque recordemos que un anestesista es un médico que ha hecho 6 años de la carrera, ha hecho 1 año de oposición al MIR y aparte está 4 años rotando por unidades de cuidados intensivos, competencias en cardiología, neumología, nefrología. Es decir, 4 años formándote para que a un enfermo no le pase nada. Y hay cursos de este tipo de sociedades que dan 4 horas. Y en 4 horas ya están ustedes certificados para hacer anestesias generales y sedaciones profundas. Esto es realmente, en mi opinión, una falta de respeto muy profunda a los pacientes y verdaderamente difícilmente de entender. El problema, en mi opinión, que hay es básicamente desconocimiento. No creo que haya mala voluntad, es desconocimiento. Hablar de anestesia cualquiera puede hablar y todo el mundo se equivoca porque realmente la anestesia no se da ni siquiera en la carrera de medicina, con lo cual nuestros compañeros, da igual la especialidad que sea, cuando hablan de anestesia no tienen el más mínimo conocimiento. Los únicos que conocemos la anestesia son los médicos especialistas en anestesia. Y esto ha llevado a la administración a mirar a otro lado porque es la salida fácil, no hay que contratar anestesistas, todo es más barato, miramos a otros lados, damos permisos mediante bocanes y mediante legislaciones y bueno, ahí lo dejamos estar, ¿no? Pero desde SEDAR nos preocupa porque evidentemente esto vulnera la seguridad del enfermo y por lo menos que los pacientes estén informados, que la gente sepa, por eso decimos, pregunta si te van a dormir con anestesista o no y toma tu propia decisión, porque el único profesional a fecha de hoy que puede garantizar las máximas competencias de seguridad en un acto anestésico es un anestesista. Doctor García, ¿qué nos puede ocurrir? ¿Cuáles son los riesgos de una mala aplicación de la anestesia? Pues el problema, Ana Isabel, es que por eso digo que nos estamos refiriendo exclusivamente al uso de 3 fármacos: propofol, sevoflurane o desflurane, que son los gases anestésicos, por así decirlo, gases anestésicos o propofol realmente. Estos fármacos se diseñaron, y además vienen en ficha técnica, para hacer anestesia general. Es que son para hacer anestesia general. Y por tanto advierte la ficha técnica: este fármaco produce parada respiratoria. Por tanto, solo puede ser usado por anestesistas. Es que lo ponen en claro hasta la ficha del fármaco. Solo pueden ser usados por anestesistas. Ahora han hecho la excepción también como excepción, intensivistas, porque tienen competencias, compartimos competencias en cuidados intensivos. Pero realmente no está diseñado para ningún uso de ningún otro médico, ni por supuesto mucho menos para médicos. Pero no solamente eso, sino que advierte la ficha técnica: nadie que participe en el proceso diagnóstico puede realizar la sedación, pero es que no puede ni el digestólogo, no puede el cardiólogo, no puede el neumólogo, no pueden sus enfermeras, porque la enfermera del digestólogo está para hacer biopsias. Y esto todo el mundo lo va a entender fácilmente. Si yo me pongo a hacer una endoscopia para ver si tú tienes algún tipo de cáncer en el intestino, tengo que tener la cabeza con todos mis sentidos, mi cabeza, mi vista, todo concentrado en que no se me pase ni una sola lesión cancerígena. Que ese es el segundo riesgo de que hagan las sedaciones los mismos digestólogos, que es que parte de su atención va a tener que estar en mirar el pulsiosímetro a ver si el enfermo desatura o no. O sea, tienen que estar mitad del cerebro pensando en que el enfermo no se muera y la otra mitad del enfermo en que no se me pase ninguna lesión cancerígena. O sea, doble riesgo para el paciente, que tampoco van a tener un médico dedicado exclusivamente para lo que tenía que estar,
que es para diagnosticarle o para hacerle la biopsia. Y viceversa, también ponen en segundo riesgo la vida del enfermo porque estos fármacos producen parada respiratoria. ¿Qué significa eso? Yo te pongo la misma dosis a ti hoy, mañana o por el mismo kilo de peso se lo pongo a otra persona y tú todavía quedas respirando en espontánea y otro me hace una parada respiratoria. El problema de la parada respiratoria es que puede producirse en cualquier momento del procedimiento y en ese momento hay que detectarla muy precoz. Si tú tienes una parada respiratoria, el oxígeno de la sangre cae en tan solo 3 minutos. En 3 minutos te quedas sin oxígeno en la sangre y en otros 3 minutos tu cerebro tiene daño neurológico irreversible, es decir, parte de tu cerebro se morirá. Y aunque venga un anestesista corriendo, que es lo que suele pasar, llama al anestesista en cuanto ocurre esa situación, tú tienes el riesgo de despertarte después de una reanimación cardiopulmonar con daño neurológico permanente. Entonces, el riesgo no es solo que te puedas morir, que evidentemente 3 minutos para que venga un anestesista. Si en 3 minutos no te reanima, tienes daño cerebral y parada cardíaca, porque el corazón deja de recibir oxígeno y en el momento que deja de recibir oxígeno se para. Y te enfrentas a una situación de parada en una cosa que no debería haberse producido nunca. Entonces, realmente es una cosa verdaderamente difícilmente explicable, salvo porque, como es anestesia, y nadie sabe nada de anestesia, y la anestesia ahora es muy segura, pues no pasa nada, que lo haga cualquiera, ¿no? Y esto yo creemos que es una cosa muy importante que la población lo sepa. Doctor, han lanzado una campaña, de hecho, que bajo el lema ¿Dónde está mi médico anestesista? Quiero conocerlo, con Irene Villa como madrina, por cierto. ¿Y qué pasa si en el hospital se le dice al paciente que no hay médico anestesista? ¿Puede exigirlo? Por supuesto. En la Ley General de Sanidad, varias cosas. Primero de todo, tú tienes derecho a que te informen de lo que te van a hacer. Un procedimiento invasivo, diagnóstico, endoscopia, lo que sea, te van a hacer 2 actos médicos. Uno, hacerte la endoscopia y otro, anestesiarte. Entonces, tú tienes todo el derecho del mundo que sobre el acto anestésico te informe el especialista correspondiente. Por tanto, tendría que informarte un anestesista de los riesgos, porque si tú quieres preguntar a qué riesgos asumo haciendo una sedación, pues me lo debe explicar el especialista de esto. Firmar tu consentimiento y si en ese momento tú te das cuenta que no va a haber anestesista, que se van a vulnerar varios pasos de seguridad y que no lo va a hacer anestesista, tú puedes decir, pues mire, no, yo lo quiero con anestesista y o me lo da en este hospital o me voy a un hospital donde me lo haga un anestesista, que hay muchos. Por ejemplo, en mi hospital todo lo hacemos anestesistas, pero esto no está ocurriendo y además es diferente en la medicina pública, en la medicina privada. Es decir, preguntando y conociendo lo que puede pasar, la gente tiene que estar plenamente segura de lo que le hacen. Pues, doctor Javier García, un placer hablar con usted. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ana Isabel.